Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de ayer ya os dije que había habido un cambio de tendencia y que si conseguíamos superar esa línea íbamos a conseguir tener un gran pumpeo. Por aquí tenéis el vídeo en donde ya sabéis que cada uno de los días hacemos análisis técnicos y demás y pasamos de llegar a tener un rango de precio de unos $3 a estos 3.17 que tenemos en este mismo momento. Y lo curioso de todo esto es que tiene pinta que como esta semana tenemos grandes noticias, probablemente no lleguemos a tener este retroceso que tanto estábamos buscando, sino que primero lleguemos hasta esta zona de los 3.40 y que a partir de ahí sí que podamos llegar a volver a tener esa gran caída. En fin, vamos a ir al lío, vamos a meternos dentro de TradingView y vamos a ver qué es lo que ha conseguido hacer XRP en estos últimos días. Lo primero que hemos llegado a ver ha sido cómo ha roto esta tendencia, la cual habíamos estado generando. Como estáis viendo, era una tendencia negativa y en el día de ayer ya conseguimos llegar a cerrar por encima de todo esto, haciendo que tuviésemos una fuerte subida. A partir de aquí ya os dije que probablemente llegaríamos hasta el rango de Fibonacci de 0.236 y que nos quedaríamos por el medio. ¿Por el medio por qué? Pues básicamente llegaríamos a tocar lo que fueron los anteriores rangos de resistencias y soportes que habíamos tenido tiempo atrás, que son alrededor de esta zona. Los 3.42 coincide con la zona esta superior que tenéis aquí arriba, en donde probablemente tengamos un mechazo, eliminamos y volvemos a caer. ¿Por qué? Porque aunque en la parte superior siguen habiendo muchísimas liquidaciones y muchos rangos agresivos, en principio el mercado debería de corregir, eliminar toda esta parte inferior antes de volver a superar máximos históricos o llegar a lo que sería el rango de los $4. En este caso, esto es lo que tenemos. Al romper esta tendencia, pues básicamente ahora podríamos utilizarla como una especie de soporte y poco a poco poder llegar a tener esa gran subida, ¿no? Que sería la marca de los $3, lo que podríamos llegar a utilizar como un punto de soporte. En gráfico, como vemos de un día, tenemos el MACD en positivo, que lo podéis llegar a ver por aquí en la parte inferior, donde cada día es más creciente que el día anterior, es decir, no está perdiendo fuerza, ni siquiera se está quedando igual, y el RSI sigue pumpeando, llegando al punto de acercarse a lo que sería la sobreventa. ¿Cuándo va a llegar a ocurrir todo esto? Pues bueno, probablemente cuando lleguemos a estar entre un rango, como digo, de los 3.40 o bastante cerca. En el momento que pase eso, probablemente XRP vuelva a darse la vuelta y podamos volver a tener alguna que otra caída. Bitcoin también, por otro lado, que esto no lo dijimos el otro día, al final nos ha cerrado el gap que teníamos abierto desde el día 22 de agosto. Ese gap, el cual era bastante grande y que parecía que no llegábamos, pues al final se ha conseguido cerrar. Ya os lo dije, siempre que se abre un gap, por norma general se cierra. Algunos se cierran mucho más rápidos, como ha sido este pequeñito que se ha cerrado en cuestión de unas horas, pero hay algunos que son más grandes, el movimiento ha sido más agresivo, tarda un tiempo más, pero sí que es buen momento para comprar, holdear y a lo mejor pues aprovecharte a llevarte un pequeño beneficio. Hay quienes lo hacen con apalancamiento y si no, pues puedes decir, vale, pues mira, hemos abierto aquí, creo que va a pumpear, pues al final si acabas aguantando, fíjate, te llevas un 3% de tu inversión, que dirás, un 3% en 15-20 días no es mucho, pero bueno, es mejor eso a simplemente no llevarte absolutamente nada de tu dinero. Entonces por ese lado lo llevamos bastante bien. Bitcoin actualmente también está a punto de darse la vuelta y es que en los $117.000, como vemos por aquí, también tenemos un fuerte rango de resistencia. El MACD ya se está frenando y también por otro lado vemos como estamos a punto de tener el RSI en sobrecompra. Entonces es probable que tengamos un pequeño techo y podamos llegar a tener a lo mejor alguna pequeña corrección o simplemente estancarnos dentro de esta zona, que es por lo que digo que XRP podría llegar a tener una pequeña caída, rebotar a lo mejor hasta los 3.10 o con mucho hasta los 3.00 y a partir de ahí volver con ese segundo impulso. En gráfico de 4 horas en XRP tenemos RSI en sobrecompra, MACD también llegando a aumentar y seguimos, como veis, con esta línea de tendencia, la cual si no se llega a romper, como digo, podríamos caer, marcarnos a lo mejor un $3, 3.05, 3.010, depende de la hora en la que vuelva y a partir de ahí podemos seguir otra vez pumpeando. Dudo mucho, como digo, y con las noticias de los recortes de la Fed y de todo lo que está por venir, podamos llegar a tener una caída tan fuerte como para que le dé la vuelta a todo esto. Y si nos vamos a gráfico de una hora, podemos llegar a ver también por aquí como el RSI ya está en sobrecompra y el MACD incluso nos ha marcado una divergencia bajista, la cual probablemente haga que frenemos y se confirme lo que os he estado diciendo de tener un breve retroceso. Un retroceso el cual pues podríamos llegar a tocar los 3.10 o podríamos incluso, si lo perdemos, llegar a tocar estos 3.06 y si no, ya el siguiente que estaríamos tocando ya sería toda la marca de lo que son los $3, 3.03, en donde ya hemos estado estancados en varias
varias ocasiones, como estamos viendo por aquí. Entonces, probablemente lo que nos llegue a ocurrir sea eso, un breve retroceso, una pequeña caída hasta estas zonas a testear y luego volver a pumpear. De esa forma, probablemente genere nuevas liquidaciones en todo este rango de en medio y a partir de ahí pues pueda llegar a aprovecharlo para pumpear. Con todas las noticias positivas, ahora hay mucho más sentido que vaya hacia arriba, liquide y que luego vuelva a caer. Si no tuviésemos todo lo de los recortes de la Fed y demás, probablemente os diría, ojo, que se deja todo esto y deberíamos de caer a eliminarlo. Al igual que Bitcoin también tiene liquidaciones en la parte inferior, XRP tiene y muchas otras altcoins también. Pero viendo que van a bajar los tipos de interés y demás, cuando esto llega a ocurrir, por norma general el mercado acaba pumpeando, acaba teniendo una gran subida en ese mismo día, con la cual a lo mejor tenemos un mechazo para poder eliminar la zona de los 340 y ya a partir de ahí que todo el mercado vuelva a la normalidad, teniendo ciertas correcciones y dirigiéndonos otra vez a esta zona inferior que tantas ganas tenemos de liquidar. Más que nada porque por aquí entraríamos nosotros en la zona de Golden Pocket y empezaríamos a aprovechar XRP al máximo. Incluso, ya os lo digo desde aquí, que no sé si lo había comentado en otros vídeos, vamos a hacer compra en hold de XRP en el momento que toquemos los 2.50. Sé que para muchos es una caída que ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido y diréis, pero ¿cómo vamos a volver a tener esa fuerte caída? ¿Cómo vamos a llegar hasta ese rango? Pero realmente tiene mucho más sentido de lo que os imagináis. A día de hoy, si lanzamos un Fibonacci desde el mínimo que tuvimos en este ciclo hasta donde nos hemos encontrado ahora mismo, nos damos cuenta que la zona de Golden Pocket está entre los 2.50 y 2.58. Entonces llegar a comprar en este rango para holdear probablemente nos dé un cierto beneficio y ya simplemente en hold, con que volvamos a superar lo que fueron los anteriores máximos históricos, estaríamos ganando más de un 40% con esa simple inversión, la cual ya pues aguantaríamos para ver qué puede llegar a ocurrir en el futuro, porque sí que creo que en el momento que bajemos a tocar los 2.50 demos nueva oportunidad a que muchos inversores se adentren a liquidar toda la parte inferior de la zona de liquidaciones y demás, probablemente volvamos a tener una fuerte subida de precios. Una fuerte subida, la cual nos lleve hasta el rango, pues como vemos por aquí arriba, de los 3.30, 3.40, 3.60, 4 dólares e incluso pues podamos llegar a pumpear mucho más si el mercado y las condiciones pues nos lo llegan a permitir. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería hablaros acerca de lo que opino que podría llegar a ocurrir y cuáles van a ser mis próximas zonas de compra, tanto para futuros como también para lo que sería hold, porque muchos os pensáis que desde que hicimos aquella gran venta de XRP en donde vendimos 150.000 dólares, pues que simplemente ya nos hemos aburrido del proyecto, nos hemos ido o cualquier cosa, y no tiene nada que ver. Sigo queriendo holdear XRP, pero lógicamente tiene que volver a haber algún tipo de retroceso para que yo me sienta cómodo comprándolo y vea que puede llegar a ser una gran oportunidad. Así que hasta aquí sería el vídeo, espero que os haya gustado. Recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP, de últimas noticias y demás información que pueda ir saliendo, como también vamos a estar hablando de los últimos análisis técnicos para que podáis saber mi opinión y lo que puede llegar a ocurrir, que ya os digo que por ejemplo el día de ayer estuvimos hablando de XRP que estaba en estos 3.03, 3.04 y hoy hemos conseguido esta fuerte subida después de haber dicho de que lógicamente íbamos a tener un gran pumpeo. Un saludo y nos vemos con próximo contenido.